Chicos y chicas, amigas y amigas, bienvenidos al podcast Método SEO Posiciona tu web ya, el podcast en el que te contamos todas las estrategias y algún que otro truco para poner a tu web en la primera posición de Google. Soy Julio R. Starloa y hoy te voy a enseñar SEO con un tema súper interesante. ¿Por qué Google odia a los SEOs y por qué tenemos que ser naturales? Pero antes de todo esto te voy a presentar mi herramienta que es GoKun, un software en la nube, un rank tracker, un software que te permite saber cada día la posición de tus palabras clave en Google, de tal forma que podrás hacer grandes estrategias SEO y poder medirlas. Aquello que no se mide no se puede corregir, con lo cual gracias a GoKun podrás ver cada día dónde están tus palabras clave, pero además te vamos a decir qué palabras tiene tu competencia que tú no tienes. Te vamos a decir qué errores de SEO page estás cometiendo. Te vamos a dar palabras de oportunidad de Google. Y además tenemos un curso de SEO en vídeo de 63 clases y 51 horas de vídeo donde tratamos en profundidad todos los temas de SEO. El link building, el SEO page, la generación de contenido y unos casos reales donde vas a ver cómo yo posiciono páginas de alta competencia. Ser cliente de GoKun solo cuesta 9,90 euros al mes o 99 euros al año, lo cual es un precio ya bastante chollo. Pero además de esto, si quieres, solo por ir a este podcast te voy a dar una oferta al final de este capítulo irrechazable. Estás escuchando Método SEO, el podcast para aprender a posicionar tus webs en Google, de GoKun.com. Hoy te voy a contar por qué Google te odia si haces SEO. Y esto viene de largo, esto viene desde hace mucho tiempo. Mirad, hay que ir al principio de Google para entender esto. Cuando Google surgió, que en el capítulo 1 de este podcast os conté un poco la historia y cómo funciona Google, etcétera, pues Google empezó como una máquina bastante sencilla, ¿vale? Que lo que hacía era analizar textos, contar las palabras que tenía cada texto, ver las repeticiones y en base a eso decía, bueno, vamos a ver, si una página habla de tenis, pues lógicamente tendrá la palabra tenis muchas veces repetida. Esto es al principio de Google, no cómo funciona ahora. Entonces simplemente decían, bueno, pues yo voy a saber que la página va de tenis si repite mucho la palabra tenis. Entonces, ¿qué pasa? Pues que así posicionaban las webs, ¿vale? También inició la teoría del link building, ¿vale? El tema del link building está desde el principio en Google, ¿vale? Que los enlaces traspasan autoridad, ¿vale? Y alguna técnica más que empezaron desde el principio. Entonces, ¿qué pasa? Que empezó a gente a darse cuenta y dijo, bueno, vamos a ver, si yo pongo la palabra tenis muchas veces, Google se piensa que mi web habla de tenis y que es la que más habla, ¿no? Entonces, ¿qué empezó la gente? Estos los que seáis SEOs más mayores, lo conoceréis, los que seáis más jóvenes, no, pero os vais a enterar, empezó la gente a repetir la palabra tenis cientos de veces, ¿vale? Entonces, en el footer, abajo de la página, pues se ponía tenis, 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 o sea, se ponía tenis, tenis, o tenis espacio, tenis espacio, tenis espacio, y así se ponía 300 veces, por ejemplo. Eso fue, yo creo, el que hizo eso el primero fue el que inventó el SEO, ¿vale? Yo creo que fue hace muchos años, y yo creo que fue un tío muy listo, porque se dio cuenta de cómo funcionaba el algoritmo. Entonces el algoritmo era tan básico en aquel momento que simplemente poniendo la palabra tenis 300 veces posicionabas en posición 1 porque era el más relevante para Google. Google decía, a ver, cuando alguien buscaba web de tenis en Google tiraba la base de datos y decía, ¿quién habla más de tenis? Y decía, pues en esta página se repite la palabra tenis 700 veces, pues ¿vale? Fijaos qué básico era Google, pues entonces el que empezó a hacer eso fue el primer SEO. Luego se fue perfeccionando la técnica, fijaos, como eso quedaba muy feo, pues hubo alguien, que no sé si fue el mismo o otro,
que se le ocurrió poner la letra del mismo color que el fondo. Entonces, si la página era blanca, pues tú ponías el color de la letra blanco y todo esto, bueno, me refiero a estos párrafos donde se repetían las palabras clave. Entonces, todo eso que pone tenis, 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 abajo quedaba como muy feo, la gente lo veía y no sabía por qué. Bueno, pues si tú lo ponías de color blanco con el fondo blanco, pues ya no se veía. Entonces, digamos, para el visitante no era problema, pero Google se lo zampaba, ¿vale? Google iba ahí, veía 700 veces tenis y le daba la relevancia a esa página. Vale, entonces ahí empezó la guerra, ¿vale? Empezó la guerra en que Google dijo, a ver, nos están haciendo trampas. Hay gente que nos está haciendo trampa, ¿vale? Y ahí empieza el odio, lo que yo llamo el odio de Google hacia los SEOs. Y entonces empieza ya a poner departamentos para intentar evitar que le engañen. ¿Por qué? Porque evidentemente Google, y esto nunca hay que perderlo de vista, Google lo que quiere siempre es dar la mejor respuesta al usuario. La mejor, ¿vale? Entonces, si nosotros simplemente hacíamos una página vacía en aquella época de contenido y poníamos tenis 1500 veces, salía nuestra página la primera. Y eso no era el mejor contenido. Eso no era lo que Google quería dar al usuario. Google quería dar la mejor información. Pero nosotros le estábamos engañando y estábamos consiguiendo posicionar web que igual no tenían la mejor, que no podían no tener la mejor información, pero como sabíamos cómo funcionaba su algoritmo en aquella época, pues éramos capaces de modificar los resultados de Google de forma artificial, ¿vale? Los SEOs, lo que hacemos es esto. Los SEOs modificamos los resultados de Google de forma artificial para favorecer a nuestras páginas. Ese es nuestro trabajo, no hay que perderlo nunca de vista. Y Google, su trabajo es dar al usuario la mejor información posible, no la que nosotros queremos, ¿vale? Porque son nuestra web o las de nuestro cliente. Google le da igual quién es nuestro cliente o quién es nuestra web. Google lo que quiere es la mejor web para el usuario. Y esto lo ha querido desde siempre, desde el primer momento. Vale, Google evoluciona. Bueno, Google pone a gente para intentar y empieza a hacer algoritmos de penalización a partir de aquí, ¿vale? Y empieza a penalizar, por ejemplo, la repetición de estas palabras. La repetición de muchas veces la misma palabra, ¿vale? Es algún algoritmo que se llama el keyword stuffing, ¿no? Lo llaman, que es la repetición de muchas veces la misma palabra de forma artificial. Entonces empieza a sacar algoritmos para penalizar, para detectar primero y penalizar después a las páginas que hacen este tipo de técnicas. Vale, así empezó el SEO y así empezó el odio de Google a los SEOs, porque le estaban modificando sus resultados de búsqueda de forma artificial. Vale, el tiempo avanza, Google empieza a hacer mejores algoritmos, pero cada vez también hay más gente que se dedica al SEO y entonces hay más cabezas pensantes al otro lado, en la parte del SEO. Google además tiene que patentar pues todos sus algoritmos y técnicas para que no se lo copien otros, pero esas patentes son públicas. Entonces hay gente ya que empieza a leer las patentes de Google para ver cómo funciona, para ver en qué se basa el algoritmo. Y entonces, en base a lo que Google dice que son sus patentes, pues la gente desarrolla técnicas, como ahora hacemos, ¿no? Para posicionar las webs. Entonces, esto ha sido una guerra constante y que sigue siendo una guerra constante entre Google y los SEOs. Los SEOs tenemos nuestra misión, que es posicionar nuestra web, sean o no las mejores para el usuario. Queremos posicionar las nuestras. Muchas veces, incluso si nos vamos al Black Hat, que podemos posicionar web que sean una mierda, que sean web malísimas, contenidos duplicados, etcétera, pero lo que queremos es posicionarlas, ¿no? Y entonces, claro, eso no es lo que quiere Google, pero con muchas técnicas se consigue. La segunda parte, luego de hablar de esta parte antigua, ¿no?
pero que nos da una buena idea de cómo funcionan las cosas, de la repetición de palabras clave. Lo segundo que Google ha hecho mucho hincapié ha sido en los enlaces. Vamos a hablar del link building también. Vale, ¿cómo tienen que ser los enlaces? Los enlaces tienen que ser, para Google, dice en sus guidelines, en sus líneas maestras, digamos, que los enlaces tienen que ser naturales, ¿vale? Naturales. O sea, que un enlace a ti te tiene que venir de un periódico simplemente porque el periodista, sin ningún tipo de presión ni intercepción por tu parte, tiene que, yo sé, está hablando de perros y tú tienes una web de perros, ¿no? Entonces él busca información y entonces si ve que tu página web tiene un artículo interesante, pues puede que te cite, ¿vale? Ese periodista puede que te cite, como lo haría también en el periódico en papel, ¿no? Que se cita una fuente, ¿vale? Lo mismo pasa con un blog. Si un blog quiere hablar de un tema y busca información, pues si tu web da una buena información, te cita también, te pone un enlace, te usa como referencia, ¿vale? Para dar a su contenido más credibilidad. Entonces, para Google esto debe ser así. O sea, alguien te pone un enlace porque piensa que es relevante para ese contenido del cual está él hablando. Y solo debe ser así. Esto es para Google, ¿vale? Solo debe ser enlaces. Los enlaces solo deben ser naturales. Cualquier otro tipo de enlace no es que no se pueda poner, que esto mucha gente también lo confunde. Cualquier tipo de enlace que pongamos, publicitario, por ejemplo, nosotros podemos contratar una campaña publicitaria en un periódico, por ejemplo, o incluso en Google AdWords, ¿no? O lo que sea. Nosotros podemos contratar un enlace, un banner que enlaza a nuestra web, por ejemplo. Entonces, eso es un enlace, ¿no? Vale, pues cualquier tipo de campaña publicitaria que se haga, Google dice, no, claro que se puede hacer, sí se pueden hacer campañas publicitarias, se puede hacer lo que sea, con enlace, sí, con enlace. Pero los enlaces antiguamente tenían que ser no follow, ¿vale? Y a día de hoy tienen que, como sacó unos nuevos tipos de enlaces, tienen que ser sponsored, ¿vale? O sea, tú haces una campaña donde quieras o te compras un enlace en un periódico, en un artículo, porque te va a traer tráfico y te interesa, ¿vale? Y Google no es que diga, no se puede hacer. Sí se puede hacer, claro que se puede hacer. Pero ese enlace tiene que estar marcado como sponsored a día de hoy. Y antiguamente como no follow. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no traspasa autoridad. No traspasa autoridad. Recordad lo que si habéis escuchado el capítulo anterior que hablábamos de link juice, de cómo se esculpe en la autoridad, pues ahí hablamos de cómo se traspasa autoridad de un sitio a otro, ¿no? Bueno, pues esto es lo que dice Google. Si el enlace no es natural, si el enlace es comprado, si es publicitario, si es lo que sea, se pueden poner enlace, sí, pero siempre y cuando no sean follow. Tiene que ser sponsored, en este caso. Vale, pues muy bien. ¿Qué hacemos los SEOs? Hombre, pues los SEOs decimos, bueno, como sabemos que los enlaces posicionan, ¿vale? No solo los enlaces, ¿no? Lo hemos hablado más veces. En el capítulo 2 de este podcast habló de la paradoja de la chimenea, en el cual, si no habéis escuchado, es interesante para saber que no solo posiciona los enlaces, el contenido, la estructura, etcétera, etcétera. Bueno, pero los enlaces es una de las cosas que ayudan a posicionar y ayudan mucho, además. Entonces, claro, para Google los enlaces tienen que ser naturales, porque de esa forma, si son naturales, Google mide perfectamente quién tiene más autoridad, porque el que tiene más autoridad es el que más le citan de forma natural, ¿vale? Con lo cual, si a ti no te cita nadie, pues no tienes autoridad, pero es porque no eres conocido. Vale, pues entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros nos quedamos esperando enlaces de autoridad, pues nos va a ser muy difícil, ¿vale? Muy difícil.
¿Se podría hacer? Hombre, sí se podría. Tendríamos que mover nuestro contenido mucho pues por redes sociales, por páginas agregadores, por pues muchos sitios, y quizás alguien se fije en nosotros y nos acabe poniendo un enlace. Sobre todo para arrancar, porque una vez que nosotros somos famosos y tenemos una web con muchos enlaces y es muy famosa, ya rankeamos, ya tenemos muchas visitas, y entonces de esas propias visitas es fácil que nos caigan nuevos enlaces. Pero cuando estamos empezando, cuando no nos ve nadie, cuando tenemos 0 visitas o 3 al día, hombre, sería muy raro que de esos 3 que nos visitan, que son muy pocos, alguien nos ponga un enlace. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los SEOs? Pues lo que hacemos los SEOs es poner enlaces comprados, o nos colamos por ahí por algún sitio y conseguimos enlaces comprados o gratis o lo que sea, pero los ponemos follow, no los ponemos sponsored, no los ponemos en no follow, ¿vale? Los ponemos follow. ¿Por qué? Porque queremos que nos traspasen autoridad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo mismo que hacíamos hace años con los contenidos, poniendo todo el rato tenis. Lo que estamos haciendo es modificar a nuestro antojo, entre comillas, los resultados de búsqueda de Google, porque estamos modificando la autoridad de nuestras webs. Las estamos dando más autoridad que la que realmente debería tener para Google, porque para Google, si es natural, nuestra web debería tener una cierta autoridad, pero como nosotros forzamos esos enlaces, nuestra web tiene mucha autoridad que la que Google piensa que nos merecemos, con lo cual rankean mejor, con lo cual suben en las SERP de Google a las primeras posiciones, con lo cual, digamos, estamos modificando los resultados de Google de forma artificial, y eso es lo que Google no quiere bajo ningún concepto, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué hace Google? Pues intenta, por eso hay penalizaciones por link building. Google intenta descubrir patrones de enlaces, intenta descubrir todos esos enlaces que son tóxicos, ¿no? Que Google considera tóxicos, pues son granjas de enlaces, son PBNs, son enlaces entre portales que son amigos, etcétera, etcétera. Entonces todo eso lo intenta descubrir. Ha hecho algoritmos, ¿vale? Muy potentes, que en este caso es el pingüino, ¿vale? Penguin, que lo que intenta hacer es descubrir esas granjas de enlaces, esos enlaces forzados, esos enlaces copiados, etcétera, etcétera. Con lo cual, si te descubren, ¿qué hacen? Te penalizan. Y si te penalizan, ¿qué haces? Pues igual estabas en las primeras posiciones y te vas al fondo del fondo. Te vas a la posición 200, 300, 400. O desapareces directamente. Depende de lo grave que sea la penalización. Con lo cual, y para ir acabando este capítulo, tanto a la hora de redactar contenido, tanto a la hora de hacer enlaces, tanto a la hora de hacer cualquier acción SEO, ¿qué tenemos que hacer? Y esta es la palabra clave de este capítulo. Ser naturales. Actuar con naturalidad. Porque Google lo que quiere es que todo sea natural. Todo sea natural. Nada esté forzado. Google quiere que cuando escribamos un artículo no hagamos keyword stuffing, no forcemos palabras en los títulos, no forcemos palabras en el contenido, no repitamos la misma palabra 200 veces. Eso no lo quiere. A ver, ya lo que os he contado antes, eso ya no funciona a día de hoy, lo repetir tenis. Eso ya no funciona. Pero sí funciona el intentar meter palabras clave varias veces en los títulos, en los H1, H2. Bueno, eso funciona un poco todavía, ¿vale? Entonces, Google lo que quiere es que tanto a la hora de hacer un título, a la hora de hacer los textos, a la hora de enlaces, a la hora de tal, sea todo natural. Y nosotros, como SEO, nuestro trabajo es que no lo sea, es esforzarlo para que vaya todo más rápido y posicione mejor. Con lo cual, y esta es la clave, ¿qué tenemos que hacer siempre? Ser lo más naturales posible. O sea, no podemos poner, por ejemplo, hoy de repente 15 enlaces
seguidos y luego estar 3 meses sin poner enlaces, porque eso no sería natural. Eso no sería natural. Tenemos que, digamos, ir con una frecuencia, pues hoy pongo 1, la semana que viene pongo otro, luego pongo 3 días después 2, luego dejo 10 días, pongo 1. O sea que sea un poco también no haya un patrón, de todas las semanas pongo 1, porque eso no sería natural. Lo natural es pues que sea un poco irregular también. Lo mismo con los textos, ¿vale? Hay que hacer textos que sean lo mejor para el usuario, lo mejor, lo más naturales posible, ¿vale? No forzar las palabras, no forzar la repetición de una palabra 80 veces, etcétera. Vale, entonces en cualquier acción, y con esto nos quedamos en este capítulo, cualquier acción que tenemos que hacer como SEOs, tenemos que ser naturales. ¿Por qué? Pues porque Google nos odia, porque Google no quiere que hagamos estrategias SEO que modifiquen sus resultados en las SERP. Estás escuchando Método SEO, el podcast para aprender a posicionar tus webs en Google. De GoPum.com. Y para finalizar, como siempre, te voy a dar la oferta de GoCum. Mira, la oferta es muy fácil de conseguir. Tienes que ir a metodoseo.com/oferta y ahí, y solo ahí, vas a ser redirigido a una landing de GoCum donde te tienes que dar de alta en GoCum. Que no necesitas, para empezar, tarjeta de crédito, ¿vale? Tienes 10 días gratis para que puedas probar GoCum con toda su potencia y ver las primeras clases del curso de SEO, incluso que también están abiertas y gratuitas. A partir de aquí tienes que renovar antes de que acaben los 10 días. Si renuevas antes de que acaben los 10 días, podrás hacerlo por tan solo 59 euros. 59 euros tendrás un año completo de GoCum y el acceso completo e instantáneo al curso de SEO. También tenemos una cuota mensual, pero esta cuota mensual es 9,90 y no tiene oferta. 9,90 euros al mes, no tiene oferta, y además los módulos de SEO, del curso de SEO, se abren por cada semana, se abre un nuevo módulo. Sin embargo, en el anual, por 59 euros, el curso se abre completamente. Tienes acceso a todo el curso de forma instantánea. Y en el próximo capítulo vamos a hablar de un tema que os va a encantar seguro, de cómo conseguir un enlace desde la Wikipedia a tu web. La Wikipedia es probablemente la página más importante de Internet. Y este enlace sí que os tengo que decir que es nofollow, ¿vale? Pero es un enlace muy importante para Google. Ya os hablaré de él. Es un enlace súper importante. Tener enlaces de la Wikipedia no podemos decir que nos da autoridad, porque hemos dicho que no traspasa autoridad los enlaces nofollow muchas veces, pero algo da que es muy importante. ¿Queréis un enlace desde la Wikipedia hacia vuestra web? Pues en el próximo capítulo os contaré cómo conseguirlo. Soy Julio R. Astarloa, espero que hoy hayas aprendido SEO. Y si es así, por favor, valóranos con 5 estrellas, con un comentario, con un like, con lo que sea en tu podcaster favorito para poder llegar a más gente. Y si nos pones en tus redes sociales, pues mejor que mejor. Adiós. Hasta el próximo viernes. Mientras tanto, nos vemos en GoPum.com.